¿Cuántos estamos contentos? Qué bueno es el Señor. Hermanos, rápidamente les pido que por favor pongan su teléfono en vibración y después que terminemos nuestro servicio usted puede usarlo. Entonces mientras escuchemos la palabra de Dios, vamos a Colosenses capítulo 2, versículos del 3 al 7. Colosenses 2, 3 al 7. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Y si no, los hermanos están rapidito ahí poniéndolo en las pantallas. Quiero que incline su rostro conmigo y vayamos en palabras de oración antes de leer el pasaje y comenzar. Señor, gracias te damos, Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Estamos aquí, oh Dios, para que usted nos hable a través de su palabra, para que usted nos instruya a través de ella. Señor, háblanos al corazón, háblanos al oído y que podamos ser edificados a través de tu palabra. Padre, usa mis labios como instrumentos para que tu iglesia sea edificada a través de ella. No somos dignos, no soy digno, pero a ti te plugo, Dios, ponerme en este lugar, en este momento, y abrir las sagradas escrituras, libro más hermoso, libro glorioso, el cual es tu mente, tu deseo para con los hombres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Leo el pasaje bíblico, sígame usted con su mirada. El versículo 3, Colosenses 2, 3 al 7. En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Pueden sentarse, iglesia? El domingo estuvimos aprendiendo de la importancia del conocimiento, como también de la preocupación que tenía el apóstol Pablo con la iglesia. Pero sobre todo vimos que su preocupación iba más allá de lo que en ese momento está pasando al entorno de la iglesia. Más bien era equipar, su preocupación era de poder equipar una iglesia en el entendimiento en pleno de quién era Jesús o quién es Jesús. Y los puntos que tocamos fueron la preocupación del apóstol Pablo, la riqueza del conocimiento, el propósito del conocimiento, el resultado del conocimiento en la práctica. Estuvimos en los versículos 1 y 2 y en estos textos Pablo expresa su deseo de que los creyentes en Colosas y Laodicea sean consolados y unidos en amor para que puedan alcanzar una comprensión plena y segura del misterio de Dios, es decir, del misterio de Cristo, o el misterio de Dios que es revelado en Cristo Jesús
para el hombre. El apóstol enfatiza que la única forma de fortalecer la fe del creyente es solamente en base al conocimiento correcto de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, solamente a través del conocimiento correcto de quién es Cristo. Pablo se opone a las falsas enseñanzas y argumenta a favor de la supremacía de Cristo por encima de las filosofías humanistas que en ese momento se están moviendo. De hecho, vuelvo y repito, es el tema central de la carta a los Colosenses, la supremacía de Cristo o la suficiencia de Cristo. Estos 5 versículos que veremos hoy, básicamente son la continuación del 1 y el 2. Pero durante esta semana que me ocupaba pensando, leyendo, ayer y hoy, mirando el pasaje bíblico del domingo pasado y el que nos corresponde, veo necesario resaltar ciertos puntos del versículo 2 rápidamente y abro paréntesis para ello. Pablo hace mención de la iglesia de los Colosenses, que de hecho es de la que estamos hablando, ¿verdad? Esta iglesia fue destacada por su fe en Cristo Jesús y su amor por todos los santos. Generalizo básicamente lo que la carta significa. Esta iglesia de Colosenses fue destacada por su fe en Cristo Jesús y su amor por los santos. Los colosenses eran conocidos por su esperanza en el cielo y su comprensión del evangelio. También se destacaban por su enfoque en mantenerse firmes en las enseñanzas o en las doctrinas de Cristo Jesús y evitar ser influenciados por las enseñanzas erróneas. Así se conocía la iglesia de los colosenses. De eso nos habla el versículo 1 y el 2 que tocamos el domingo pasado. Pero también Pablo, si usted le presta atención en el versículo 2, hace mención de otra iglesia, que esta iglesia es todo lo contrario de lo que la iglesia de Colosenses es. Y es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, si usted se recuerda, recibió una carta de advertencia en el libro de Apocalipsis. Se le criticó por su tibieza espiritual y falta de fervor en su fe. La Odisea tenía una actitud autocomplaciente. Ellos, es decir, que estaban satisfechos de ellos mismos por lo que ellos mismos hacían. Se creían los mejores y también ellos se creían los ricos del lugar. Estaban satisfechos con ellos mismos y se consideraban ricos y prósperos, pero eran ciegos en la necesidad espiritual. No miraban, estaban ciegos. Y esta fue exhortada a arrepentirse y volver a la pasión por Dios. Si usted quiere anotar el versículo, está allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 14 al 22. Me permite un segundo, que esto está sonando feo. Si usted quiere anotar el versículo está ahí en Apocalipsis capítulo 3, de los versículos del 14 al 22. No lo voy a leer porque son varios versículos, pero usted lo puede encontrar ahí, en ese pasaje bíblico. Entonces, hermanos, podemos ampliar la perspectiva de la preocupación del apóstol Pablo. ¿No se escucha? ¿Qué pasó? Perdón, hermanos, que esto está fallando.
Si usted puede anotar el versículo de Apocalipsis, ahora sí, perdonen hermanos, vamos a poner ahí que funcione todo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, dije que no lo voy a leer. Lo que quiero resaltar aquí, básicamente iglesia, que el apóstol Pablo trae a coalición dos iglesias muy diferentes, porque la iglesia, los colosenses, primeramente les dije que eran conocidos por la esperanza que ellos mantenían del reino de Dios o de estar en el cielo. También estos se destacaban por su firmeza en las doctrinas, todo lo contrario de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era conocida y fue reprendida por su tibieza espiritual. Entonces, mire usted la preocupación del apóstol Pablo. Pablo primeramente está preocupado por los colosenses y dice, al final del pasaje que vamos a leer en el versículo 7, él dice que está contento, está alegre por lo que ellos son como iglesia. Entonces, pero ¿cómo es posible que Pablo ahora saca a coalición en el versículo 2 la iglesia de la Odisea? Por una razón. Pablo lo que está poniendo aquí es un ejemplo, ¿verdad?, de una iglesia fiel y una iglesia tibia. Su preocupación por los colosenses es a que no caigan a donde está la iglesia de la Odisea. Y la preocupación por la iglesia de la Odisea es para que salgan de donde están, para que salgan de ese lugar. Entonces, podemos ampliar la perspectiva de la preocupación del apóstol. Por una parte tenemos su preocupación por los colosenses y esta preocupación es para que no caigan o para que no caigan en prácticas religiosas. Por el otro lado, la Odisea, su preocupación es para que salgan de donde están, salgan de ese lugar donde han caído. En base a todo esto, nos enfocaremos a nuestro sermón hoy en día. Pablo hace un contraste y presenta dos iglesias, ¿verdad? Una fiel y otra totalmente tibia. Ahora sí, permítame entonces entrar a lo que es nuestro tema. Era lo que yo quería tocar antes de entrar a los versículos, porque es una parte que se me quedó el domingo pasado y era muy importante volver a replicar, ¿verdad? Hablar de esto. Ahora, yo quiero ahora empezar con nuestro pasaje bíblico, en el versículo 3, que lo vamos a leer más adelante, y el primer punto que yo pongo aquí en este sermón es el tesoro del conocimiento. Póngale atención a esto, el tesoro del conocimiento. Iglesia, el conocimiento viene por el oír las escrituras, también por el escudriñar las escrituras, y no solamente entender las escrituras. Cuando entendemos lo que Dios quiere decirnos en ellas, a ese saber, a eso se le llama entendimiento, porque entendemos lo que Él nos está diciendo o lo que está escrito. Pero para llegar a nuestro punto enfático, es necesario que consideremos otro aspecto muy importante o otros puntos muy importantes de lo que hemos visto. El conocimiento no se convierte en tesoro por el hecho de haber entendido lo que dice la palabra. Le pongo un ejemplo. Usted tiene 40 años de pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Tiene 40 años de permanecer en una iglesia, usted ha escuchado la doctrina de la gracia, usted ha escuchado las predicaciones, pero eso no lo convierte en un cristiano maduro. Un cristiano maduro se convierte cuando por el entendimiento usted comienza, y la ayuda del Espíritu Santo, a aplicar en su vida ese entendimiento que usted ha tenido de las verdades del Evangelio. Usted me puede decir, pero ¿cómo es posible, pastor, que si sabemos la palabra de Dios no podemos llegar a ser cristianos maduros? No, si no evalúe la vida de los catedráticos que son defensores de la verdad, o también el mismo Satanás. Satanás, iglesia, es el mejor teólogo habido y por haber, ¿verdad? Y por eso no deja de ser Satanás. No, el conocimiento se convierte en un tesoro a nuestras vidas cuando ese conocimiento lo comenzamos a aplicar en nuestra vida. Otro ejemplo, usted tiene 60 años de vida y tampoco eso lo hace sabio para poder aconsejar a un joven. Hay hombres o mujeres o personas de 60 años que son más inmaduros que un joven de 19 años. Pero cuando en ese trayectorio de la vida usted comienza a aplicar
los momentos difíciles, su conocimiento, en su diario vivir, usted comienza a ser sabio, comienza a ser entendido. Entonces, lo que le ha sucedido a usted dentro de esa vida, dentro de la vida que ha vivido, se convierte en tesoro, se convierte en sabio, se convierte en un hombre sabido. Entonces, como primer punto, dije el tesoro del conocimiento. Inciso A. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios se convierte en un tesoro cuando por obra, escuche bien, cuando por obra del Espíritu Santo se nos muestra nuestra fragilidad. Vuelvo y repito, hay personas que conocen perfectamente bien las Escrituras, pero no así entienden cuál es su fragilidad espiritual. No la entienden. Viven leyendo la palabra de Dios y nunca van a entender inclusive su estado espiritual. Les parecen historias bonitas. Les parece lecturas que sabias, pero nunca las aplican a su vida. Entonces, ese conocimiento debe ser apoyado o para que podamos aplicarlo a nuestras vidas, debe estar el Espíritu, la obra del Espíritu Santo, y que Él nos ayude a hacerlo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy. Quiero que me preste atención, iglesia. Pablo, en su currículum, él dice, miren, si alguien tiene de qué gloriarse, yo tengo mucho más de qué gloriarme. Y comienza diciendo, circuncidado al octavo día. Y hay una lista. Pero en este pasaje bíblico, me da la sensación de que Pablo ha entendido perfectamente bien el mensaje y la verdad, y tiene un entendimiento claro y aplicado a su vida, que ahora dice, ¿saben qué? En las debilidades es que entonces somos fuertes. En los momentos difíciles, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, entonces soy fuerte. ¿Cómo, iglesia, llegamos a entender esto? Humanamente hablando, no se puede entender. ¿Cómo es posible que cuando soy débil entonces soy fuerte? No tiene lógica. ¿Sabe cómo lo podemos entender? Por la obra del Espíritu Santo, que nos hace saber que cuando nosotros menguamos, como dijo Juan, entonces es que Él comienza a crecer en nuestras vidas. Como cuando comenzamos a menguar, Él comienza a crecer. Es necesario que yo mengue, dijo Juan, para que Él crezca, Él suba. Mientras consideremos que somos fuertes, mientras estemos considerando que podemos hacer las cosas, mientras consideremos nuestra vida como actos para cualquier acción buena, no estamos dejando que Él crezca en nuestra vida. No estamos dejando que Él crezca en nuestra vida. Cuando muramos a nosotros mismos, cuando muramos a mi yo, que es un yo egoísta, ¿verdad? Que le guste el aplauso, entonces es que vamos a comenzar a ser fuertes. Entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en afrentas. Hermanos, aquí está hablando alguien que ha sufrido por causa de Cristo. Aquí está hablando alguien que dice la palabra que se gozaba por llevar las marcas de Cristo en su espalda, ¿verdad? Aquí está hablando alguien que no simplemente había sido ignorado por una comunidad, no, había sido azotado, había sido encarcelado. De hecho, la carta a los Colosenses la escribe desde una cárcel. Y en el versículo 7 le dice a los Colosenses, me gozo por su firmeza. Iglesia, yo te puedo preguntar, ¿cuántos de aquí nos gozamos por ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos nos gozamos porque Cristo Jesús es nuestro Salvador? Ahora la pregunta puede ser, ¿cuántos nos gozamos cuando realmente todo nos está yendo mal? Cuando, hermanos, no miramos
la nuestra. ¿Podemos seguir diciendo que nos gozamos en esa situación? ¿Podemos seguir diciendo que Jesucristo es nuestro todo, cuando en verdad materialmente nos hace falta todo? Bueno, Pablo está en esa situación, está en la cárcel, en Colosas, está en la cárcel y le está escribiendo a la iglesia de Colosas, la iglesia de los colosenses, que de hecho Epafras había viajado para contarle lo que estaba pasando a la iglesia de los colosenses. No los conocía, no había tenido la oportunidad de sentarse con ellos y platicar y mirar las acciones de ellos, pero creyó al testimonio. Ese conocimiento es un tesoro cuando aprendo a echar mano de las riquezas que encontramos en ella. Es entonces, bajo ese concepto, que Pablo nos dejó el cuadro de las dos iglesias totalmente diferente. La primera, Colosenses, que ha entendido el mensaje del evangelio y sus aplicaciones, y la segunda, que no había caído y estaba en una situación peligrosa. Colosenses, que ha entendido el mensaje del evangelio y sus aplicaciones, llámense a esas aplicaciones conocimiento, entrega, fe, plenitud, pero sobre todas las cosas, aplicar a sus vidas lo que ellos habían aprendido. Es entonces que hemos entendido la Biblia como el continente de todas las doctrinas bíblicas y básicas para nuestra vida, esas enseñanzas, esa sabiduría que guían nuestros pasos a la práctica de la fe. Es ahí donde lo entendemos. Punto número 2. La palabra de Dios, que es nuestra guía, también es protección contra los engaños. Mire, adquirir conocimiento bíblico nos permite entender mejor la voluntad de Dios, lo decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que a través de ese conocimiento bíblico podemos permitirnos conocer mejor a Dios. Mejor dicho, el conocer la palabra de Dios es equivalente a conocer a Dios, porque es la mente de Dios. Por ende, esto fortalece nuestra fe en Él. Fortalece nuestra fe en Él. Y nos lleva a vivir una vida, hermanos, piadosa. Una vida digna. Una vida acorde al conocimiento adquirido por su misma palabra. Además, el conocimiento bíblico puede ser compartido con los demás. Hermanos, nos gozamos porque en las reuniones de hombres es una reunión totalmente diferente a cualquier otra reunión. ¿Por qué? Porque ponemos un tema y todos compartimos. Entonces, un hermano trae un tema y todos aportamos a ese tema. El conocimiento bíblico que usted y yo adquirimos a través de la palabra de Dios, en ese momento eficaz, es justo para poder compartirlo con los demás. Y nos sentimos contentos, porque el más débil en la fe es soportado por aquel que tiene ya un tiempo y conoce un poco más de la palabra de Dios, y así vamos aprendiendo de la palabra de Dios juntos. Bueno, ese conocimiento puede ser compartido con los demás. Y en este punto, protección contra los engaños, la palabra de Dios, que se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Es una fuente de protección contra los engaños, porque ellas nos proporcionan una guía clara y divina para discernir la verdad de la mentira. La Biblia. La Biblia es la guía que nos muestra, que nos enseña a poder entender y mirar la verdad de la mentira. O sea que al estudiar y meditar las Escrituras podemos, número 1, conocer la verdad. Usted no va a conocer la verdad si no estudia la Biblia, si no lee la Biblia. La Biblia nos guía. La Biblia nos revela la verdad sobre Dios, su naturaleza, su propósito y su voluntad para nuestras vidas. Es en la Biblia únicamente que encontraremos esa revelación. Número 2, nos ayuda a discernir los errores. Iglesia, las personas que usualmente caen 1 y 2 y 3 veces en el error es
por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si estas personas no conocen correctamente la palabra de Dios, dice la Biblia que cualquier enseñanza, cualquier cosa, cualquier filosofía los llevará y van a andar como dice el salmista, como tamo que arrebata el viento, ¿verdad? De lado en lado. Lo que les gusta, eso escuchan. Ahora, si ya no les gusta esto y escuchan otra cosa que les llame la atención, van para allá. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. O sea, no disciernen el error. A través del conocimiento bíblico correcto, podemos identificar, hermanos, las enseñanzas falsas o engañosas que pueden llegar a nuestros oídos en diversas situaciones. En diversas situaciones. Número 3, el conocimiento de la palabra fortalece nuestra fe. Por esa razón, es una protección en contra de los engaños, porque fortalece nuestra fe. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y nos ayuda a no quitar la mirada de Cristo como única fuente de vida y salvación, y en base a nuestra fuerza en la fe podemos vivir anclados en Él. Podemos vivir anclados en Él. Entonces, somos protegidos para no caer en engaños espirituales e ideologías que encontramos en todas las partes hoy. Número 4, cuando usted y yo tenemos bases bíblicas, cuando entendemos las verdades, cuando entendemos lo que Pablo, el deseo de Pablo que tiene para la iglesia, que quiere que ellos se mantengan, que quiere que ellos vean a Cristo como la suficiencia, que refuercen su fe, que se mantengan firmes, que no cambien, que no caigan. Cuando mantenemos ese conocimiento, también por obra del Espíritu Santo, adoptamos un pensamiento crítico correcto. Usted puede decir, hermanos, pero nosotros no estamos llamados a criticar. Bueno, la Biblia nos manda a escudriñar las Escrituras para entender las falsas enseñanzas. Entonces, cuando usted obtiene conocimiento de la palabra de Dios, también obtiene un pensamiento crítico. Recordemos, iglesia, que el Espíritu Santo juega un rol muy importante o muy fundamental en la aplicación del conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Esto nos ayuda a evaluar, escuche bien, a evaluar y discernir las afirmaciones y las predicaciones que tenemos en todas partes de las redes sociales, de las iglesias, del mundo hoy. ¿Cómo nos damos cuenta que las predicaciones son apegadas a la palabra de Dios? Por un pensamiento sabio y crítico, no un pensamiento pacífico, porque ha entendido la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cómo llegamos a entender esto? Por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos muestra, nos guía a toda verdad, dice, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, pero en base al conocimiento que hemos adquirido día tras día, escuchando la palabra, estudiando la palabra, y por esa razón, como iglesia, hasta el día de hoy, hemos estado comprometidos a predicar versículo por versículo, versículo por versículo, para tener un entendimiento y conocer la verdad, y que no fácilmente podamos ser engañados. Ahora, si usted teniendo un conocimiento es engañado por las falsas enseñanzas, es muy probable que el Espíritu Santo no habite en su vida. Es que el Espíritu Santo no esté en su corazón. Y yo le puedo hacer una invitación hoy. Hermano, ore, pídale a Dios, clámele a Dios, como decía el siervo, para que quizá Dios le conceda la salvación de su alma, o el Espíritu Santo llegue a morar a su vida. Entonces, esto nos ayuda a evaluar con discernimiento las afirmaciones, las prédicas que tenemos en todas partes del mundo hoy. La Biblia, iglesia, mire lo que dice el salmista. No voy a mencionar el versículo, lo voy a parafrasear. La Biblia es la luz a nuestro diario caminar. La Biblia es lámpara a nuestros pies. Y no solamente eso, sino que dice que es lumbrera a nuestro caminar. El salmista lo dice de esta forma:
Lámpara es a mis pies tu palabra. Hermanos, ¿cuántos de aquí han tenido una lámpara en sus manos? ¿Para qué sirve la lámpara? Pues para alumbrar donde usted va a caminar, ¿verdad? Para no tropezar. Y en el camino en el que usted va caminando en la noche con su lámpara, se va a encontrar con piedras, se va a encontrar con tropiezos, pero no va a tropezar, porque va alumbrando sus pasos. Entonces, el conocimiento de la palabra es eso. Alumbra a nuestros pies, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Nos vamos a encontrar con tropiezos, sí nos vamos a encontrar con tropiezos, pero no vamos a tropezar porque estamos viendo. Porque lámpara es a nuestros pies la palabra, va a alumbrar nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Esto implica que como la palabra de Dios es luz a nuestro caminar, y en el camino, como dije, nos encontraremos con piedras, obstáculos, pero la luz de Cristo que nos alumbra nos dará claridad para sobrepasar o para rodear ese obstáculo a través del conocimiento y de la sabiduría que el mismo Espíritu a través de la palabra nos otorga, ¿verdad? Porque si usted tiene sabiduría, usted tiene entendimiento de la palabra, entonces va a caminar sabiamente. Es la luz, Cristo Jesús nos alumbra y nos da claridad en nuestro caminar. Ahora, pero la única manera en que vamos a ver los obstáculos es a través de Cristo Jesús. Jesús en cierta ocasión dijo, yo soy la luz, ¿verdad? Y un mundo anegado en tinieblas no puede ver. También lo dijo en cierto pasaje bíblico, yo soy el camino, la verdad y la vida. Iglesia, por esa razón el apóstol Pablo está tan enfocado a que la iglesia de los colosenses entiendan plenamente que Cristo Jesús es más que suficiente para todo lo que ellos necesitan. Cristo Jesús es la luz, Cristo Jesús es el camino, en Cristo Jesús, dice los pasajes bíblicos, se encuentra toda la plenitud de la deidad de Dios. Entonces, iglesia, ese conocimiento debe generar en nosotros una confianza que caminar con Jesús, caminar en Cristo, caminar bajo ese conocimiento no nos dejará tropezar porque Él es la luz en nuestro diario caminar. Vamos a caminar fielmente. Y la única luz que es lámpara a nuestros pies es Cristo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero ¿qué pasa si Cristo ha alumbrado nuestro caminar? Ese camino se tornará en Cristo Jesús. Ese camino se tornará en el camino correcto. Y usted me puede decir, pastor, ¿por qué usted dice que ese camino se convierte en Cristo Jesús? Bueno, porque la palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Y nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Iglesia, es únicamente a través de Cristo Jesús que podemos llegar al Padre. Es únicamente a través de Cristo Jesús que podemos ser salvos. Es únicamente a través de Cristo Jesús que hemos sido reconciliados con Dios. Y su palabra nos guía a su verdad. Su palabra nos alumbra en nuestro diario caminar. Por eso, iglesia, es muy importante entender que también en las Escrituras se nos ha dejado escudriñar las Escrituras, porque a vosotros, a mí, os parece que en ellas tenéis vida eterna. Yo le invito, iglesia, a que no esperemos el día domingo para abrir la palabra de Dios. En los tiempos de break, en los tiempos libres, tómese unos minutos y lea la Biblia.
Léala. Hay países, hay pueblos que desean tener un ejemplar como este. Usted y yo tenemos uno en el carro, uno en el cuarto, uno en la sala, uno en el sofá. Y muchas veces ninguna leemos. Pero somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la mente de Dios. Entonces dice Pablo, si ustedes han creído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, anden como Él. Actúen como Él. No caigan. Miren la iglesia de la Odisea. Pablo lo que pone es un ejemplo. Miren la iglesia de la Odisea. Son fríos. Se les ha regañado, se les ha exhortado para que se arrepientan de lo que están haciendo. Y al final del versículo 7, Pablo dice, yo me gozo en ustedes porque están firmes en la fe, no han caído. Iglesia, cuando yo leía este pasaje bíblico, recordaba como iglesia lo que Dios nos ha puesto a vivir durante todo este tiempo. Dios nos ha mantenido fieles. Dios ha sido fiel para con cada uno de los que estamos aquí. E independientemente de lo que haya sucedido, lo que haya pasado, lo que esté surgiendo en nuestro entorno, ¿sabe qué? Dios nos ha mantenido fiel. Dios nos ha mantenido fiel, Dios nos mantendrá fiel y Dios nos llevará para que un día estemos con Él en el reino de los cielos. Él ha sido fiel para con nosotros, porque nunca hemos dejado de exponer y de predicar la palabra tal como Él nos lo ha mandado que lo hagamos. Ahora, mi deseo, el deseo de aquellos que exponemos aquí es que todos pongamos en práctica este conocimiento, que es lo que desea el apóstol Pablo para Colosenses. Punto número 3, el crecimiento en la fe. Y básicamente aquí entramos directamente a nuestros versículos. Nuestros versículos que son del 3 al 7. Y exclusivamente en el versículo 10 comienza, o mejor dicho, es una declaración total y exaltación de quién es Jesús. El versículo 3 dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Iglesia, y aquí yo quiero decirles algo. Los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, están escondidos para los que no son sus hijos. Para los que somos sus hijos, tenemos en las manos todos los tesoros de Cristo Jesús. Son nuestros. Echemos mano de ellos. Una vez Él nos salva, todas estas bendiciones espirituales, Él nos las pone a nuestra disposición para que gocemos de ellos. En cierta ocasión yo contaba una historia de un señor pobre que toda su vida quiso ir a un crucero y no tenía dinero para comprar sus boletos. Y comenzó a trabajar arduamente para poder comprar sus boletos para poder comprar su boleto y ir a ese crucero. Trabajó duramente hasta que pudo comprar el boleto. Cuando lo compró, estaba emocionado, estaba alegre, porque por fin se le iba a cumplir su sueño. Este señor agarra su maleta, agarra a sus galletitas, las pone en su maleta y ya se cuenta de los días que así iba a estar y se va. Entró al crucero y comenzó su viaje. En el primer día, cuando comenzó a sentir hambre, él agarra su galleta, la abre y se la come. Pero al salir, él se da cuenta que al salir de donde él dormía, mucha gente de saco y corbata, gente preparada, gente bien vestida, sentada en los grandes banquetes, comiendo grandes platos de comida. Y él dice, yo solo compré el boleto. ¿Y ahora cómo hago para comer? Y así
cruzó varios días hasta que se le terminó lo que él llevaba. Cuando se le termina lo que él llevaba de comer, estaba triste, no estaba disfrutando su viaje. Y dice, ¿y ahora qué hago? Llegó el momento en que tuvo tanta hambre que llegó a pensar en decirle a los trabajadores de ahí que les iba a ayudar a limpiar, a hacer algo por comida. Pero antes de hacer eso se le acerca al security que estaba en la puerta, el que estaba cuidando, y le dice, Señor, yo toda mi vida he soñado con viajar en este crucero. Trabajé duro para comprar el boleto. Y ahora que vengo acá me doy cuenta que no tengo dinero para comida. Se me terminó lo que traje. Y le dice el security, Señor, ¿usted leyó los boletos? ¿Usted leyó el boleto? Dice, no. Bueno, ese fue su problema. Usted se ha dado cuenta que el mismo boleto que compró usted es el mismo boleto que compraron todos los que están aquí. Y todos los beneficios, la comida y todo va incluido en el boleto. Así habemos muchos cristianos. Dios nos ha regalado la salvación, Cristo Jesús es nuestro todo, y seguimos mendigando, porque no hemos entendido que en Cristo Jesús están todas las bendiciones espirituales para nuestras vidas. Ahí están. Es que Cristo Jesús en su palabra nos dijo, venid a mí tal como estéis, trabajados y descansados. Y miren lo que viene al final, y yo os haré descansar. Eso, iglesia, de que Él nos va a hacer descansar, eso implica que Él nos dará todas las cosas que el Padre les ha dado, por el cual somos también herederos de todas las bendiciones y coherederos. Aquí Pablo enfatiza que Cristo Jesús es el poseedor de todas las riquezas espirituales y que estas riquezas están escondidas en Él. Énfasis, las riquezas están escondidas para los incrédulos, pero para nosotros son las bendiciones que Él nos ha dado. Tómalas, hazlas tuyas. No estoy hablando de cómo mal se ha interpretado en todo el mundo, ¿verdad? Cristiano, que le reclames a Dios las bendiciones materiales. No, estoy hablando de las riquezas espirituales que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Esas riquezas están ahí, son nuestras. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que así como Dios el Padre amó a Cristo Jesús, su Hijo, también nos ha amado a nosotros. Y dice, y si a Él lo amó, pues también nos va a amar a nosotros. Padre, así como me has amado, te ruego, te pido que también a ellos. Iglesia, en ese plano estamos. Ahí estamos. Si los pongo desde otra perspectiva teológica. Este versículo 3, destaca básicamente, iglesia, la supremacía y la suficiencia de Cristo como la única fuente de sabiduría y conocimiento. En Jesucristo, Dios ha revelado su sabiduría y conocimiento divinos. A través de Él, nosotros, sus hijos, podemos acceder a la comprensión de la verdad más profunda que Cristo Jesús tiene. A través de Él y únicamente de Él. Además, Cristo es corporalmente la plenitud de Dios. Y en el versículo 4, Pablo dice, y esto lo digo para que nadie os engañe. Vuelvo y traigo o arrastro el contexto histórico de la carta a los Colosenses. Lo que aquí estaba sucediendo era que habían muchos alrededor que andaban diciendo que Cristo Jesús no era suficiente para la salvación del hombre, o que Cristo Jesús no era el Hijo de Dios. Y habían muchos que querían infiltrarse a la iglesia enseñando filosofías, adoraban a ángeles, adoraban a un montón de cosas. Y Pablo les dice, les digo que Cristo Jesús es la plenitud de Dios para que nadie los engañe. Versículo 4. Dice,
Y esto lo digo para que nadie os engañe, con palabras persuasivas. Iglesia, entender que estas verdades nos ayudarán a nuestro crecimiento, o mejor dicho, entender todas estas verdades nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra fe, a fortalecerla. De hecho, el término tesoro sugiere que estas riquezas espirituales son invaluables y preciosas. Es decir, no hay nada más valioso o significativo que lo que Cristo pueda ofrecernos a nuestra vida. No hay nada más valioso. ¿Qué te ofrece el mundo que tú crees que es llamativo? Bueno, por llamativo que esto sea, nada es más valioso que el tesoro que tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro todo. Lo que Cristo puede ofrecer a nuestras vidas es lo más valioso. Por lo tanto, esta afirmación subraya la centralidad y la suficiencia de Cristo como el único medio para alcanzar la plenitud espiritual en nuestro diario vivir. Nada más. Nada más. Pablo, de hecho, en el versículo 5, ahora vamos a entrar al final del pasaje. De hecho, en el versículo 5, ahora sí Pablo resalta su gozo. Desde el 1 en adelante, él resalta su preocupación. Pero en el versículo 5, él resalta su gozo. Porque dice, aunque ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. No dijo así de la Odisea. Él no dijo eso de la iglesia de la Odisea. Es más, si usted quiere tener más información, yo le dije que en el capítulo 3 del versículo 14 al 22 de Apocalipsis, usted encuentra, hermanos, es un regaño fuerte que se le da a la iglesia de la Odisea. Porque habían dejado el primer amor y se habían vuelto tibios. ¿Y qué dice la Biblia que hace Dios de los tibios? Los vomita. Por cuanto no fuiste ni caliente ni frío, sino que sos tibio, ¿qué va a pasar? Son palabras muy duras. Muy duras. Y habla así de la iglesia de la Odisea, porque dice que son tibios y eran ciegos, no conocían, no tenían el conocimiento. Ahora, de la iglesia de Colosas, los hermanos en Colosas, Pablo habla diferente. Pablo dice en el versículo 5, porque estoy ausente en el cuerpo, no los conocía, no había estado con ellos. En el pasaje anterior, en los últimos versículos del capítulo 1, él dice que no los había visto, ¿verdad? No había estado con ellos. Ahora, por el testimonio de Epafras, él está diciendo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí encontramos un vínculo espiritual que une al apóstol Pablo y a los creyentes de Colosas, que es el mismo vínculo que nos une a todos los que estamos aquí hoy. Aquí habemos de muchas nacionalidades. Vivimos en un país que no es nuestro país natal, pero sabe que la bendición más grande es que la sangre de Cristo nos ha lavado a todos por igual y nos une a todos por igual. Ese vínculo ha formado una sola familia. Somos familia, somos la familia de fe y todos somos miembros de un solo cuerpo. De la misma forma como Pablo lo miraba, él decía, yo no los he visto, pero en espíritu yo estoy con ellos. En espíritu me gozo con ustedes. De la misma forma, todos los que estamos aquí, hermanos, unánimes, aprendiendo de la palabra de Dios, somos una familia en la fe. Por ende, debemos amarnos como Cristo amó a la iglesia. Y la amó tanto que se entregó por ella, para perdonarnos. Entonces este vínculo debe
también identificar a los creyentes del hoy. A pesar de la distancia, hay un gozo por la firmeza que caracterizaba a los hermanos de Colosas en la fe. Este versículo resalta la importancia, la iglesia, de la unidad y la coherencia dentro de la iglesia. ¿Por qué digo coherencia dentro de la iglesia? Porque si nos dejamos llamar cristianos, actuemos coherentemente. Si nos llamamos hermanos, ¿cómo debemos actuar? Acorde a lo que hermano significa. Mi dolor debe ser su dolor. Su dolor debe ser mi dolor. Mi alegría debe ser su alegría. Su gozo debe ser mi gozo. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Llorad con los que lloran, ¿verdad? Para todo hay tiempo. Rían con los que ríen. ¿Por qué? Somos un cuerpo, somos una familia en Cristo. Entonces, ese vínculo que el apóstol Pablo resalta aquí es el vínculo que nos une a todos. Este versículo, como les dije, resalta la importancia de la unidad y la coherencia dentro de la iglesia. La exhortación en este versículo es clara. Los creyentes debemos perseverar en la fe que se nos ha sido dada y permanecer firmes en Cristo. Firmes. La iglesia debe perseverar en la fe y debe mantenerse firmes en sus convicciones que Dios les ha revelado a través de la palabra de Dios. Firmes a través de las Escrituras. Voy terminando con esto. La fe de la iglesia no debe ser tambaleada por el factor tiempo. Vivimos en un tiempo donde las cosas están en abundancia. Por ende, tener fe en algo que no vemos es difícil. Como también vivimos en un tiempo donde la maldad del hombre ha sido aumentada. Y vemos cosas, vemos atrocidades en las noticias, pero nuestra fe no debe tambalear por el factor tiempo, por la espera. La fe de la iglesia no debe ser tambaleada por el factor circunstancias. Es decir, no importa qué tan difícil sea la prueba o sea la dificultad, que tu fe no desvanezca. En cierta ocasión, Jesús se les apareció a los discípulos cuando ellos estaban dentro del mar y se había levantado una gran tempestad. Pero cuando la Biblia dice gran tempestad, era una gran tempestad. Recordemos que los que estaban ahí eran pescadores profesionales. Y si ellos eran pescadores profesionales, una tempestad media tempestuosa no era de aflicción para ellos. Vivían en el mar. Y dice la Biblia que ellos se afligieron. Pensaron que la barca se iba a partir. Se preocuparon. En ese momento, la fe de los que estaban ahí, ¿qué dice la Biblia? Decayó. Cuando Jesús llega y se les aparece y Él manda a silenciar el mar, las aguas obedecieron la voz del Creador. Luego se dirige a ellos y les dice: hombres de poca fe. En los momentos difíciles, sigamos con nuestra fe anclada en Cristo, iglesia. En los momentos complicados, sigamos con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa era la preocupación de Pablo, que esa fe que ellos tenían no decayera, que la confianza que tenían en Cristo, la credibilidad que habían tenido en Cristo no decayera. De hecho, al final miramos que vuelvo y repito, que la iglesia de Colosenses
fue vista y era tenida como una iglesia bien cimentada. Que de la misma forma, iglesia, podamos ser vistos nosotros. Que aunque vengan tormentas, que aunque vengan momentos difíciles, nuestra fe no desfallezca. Que aunque estemos entre la espada y la pared, mantengamos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, porque creemos que sus promesas son fieles. Cuando la iglesia muestra estabilidad en sus convicciones, es porque está creciendo en su fe en Cristo Jesús. Mire, los versículos 6 y 7 dicen: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Estas palabras son bien bonitas. Si usted le presta atención a estas palabras, me imagino al apóstol Pablo con un rostro lleno de amor por la iglesia. Les dice: por tanto, de la misma manera que habéis recibido al Señor. Hermanos, ¿sabe por qué Pablo hace énfasis a esto? Porque cuando usted y yo por primera vez experimentamos el amor de Dios, todo es gozo. ¿No es verdad? Todo es alegría. Usted cuando experimentó el amor de Dios, cuando de repente despertó en la gracia de Cristo Jesús, de nuestro Dios, usted quería, hermanos, día y noche escuchar palabra. Día y noche quería pasar en la lectura bíblica, orando al Señor, dándole gracia. Usted se quería congregar los 7 días de la semana, si es posible, y pasar todos los días en la iglesia. Entonces Pablo dice: por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor, con ese mismo gozo, anden en Él. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 6: arraigados y sobreedificados en Él. El apóstol como que va un poquito más exagerado, ¿verdad? Mire, arraigados y sobreedificados, o sea, están edificados. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ustedes están edificados y están enraizados en Cristo. Pero dice Pablo: no. Sobreedifíquense, o sea, mucho más. Consoliden su fe en Él. Y sigue diciendo el versículo: confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Mire, esto me llama la atención. Esto implica que el trabajo que había hecho Epafras era un buen trabajo, porque le dice: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí hay un énfasis fundamental, iglesia. Estos versículos enfatizan el grado de importancia que todo creyente debe darle al misterio de la fe, como también a la dependencia en Cristo. Es decir, la verdad, la vida del creyente debe estar enmarcada en la permanencia o en la firmeza de su compromiso inicial. Cuando usted comenzó en el primer amor, usted se comprometía en todo. Usted quería estar en todo. Quería servir en los 400 ministerios que estaban en la iglesia y no le ajustaba el tiempo. Entonces, esta implicación la ponemos de esta forma. A pesar de que tengas 30 años en la iglesia, sirve, ama, como cuando por primera vez tus ojos espirituales fueron abiertos. Ama al Señor como cuando por primera vez tus ojos fueron abiertos, descubriste las riquezas del amor de Dios y te sentiste tan amado que lo único que querías hacer era servir a Dios. De esa manera, dice el apóstol Pablo, sirvan de esa forma, iglesia. La vida del creyente debe estar enmarcada en esa permanencia, en esa firmeza y de compromiso
que inicialmente tuvieron en Cristo. Te lo digo de otra forma. No existe método, no existe forma que sea más eficaz que el permanecer firmes en la fe en la que fuimos llamados. Nada te va a afirmar más que permanezcas fiel en la fe de Cristo Jesús. Permanece. El versículo dice otra palabra, dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué implica esto, pastor? Significa que nuestra fe debe tener raíces sólidas en Cristo. Que aunque por fuera se escuchen vientos, como está sucediendo en Colosenses, que se escuchen vendavales, que se escuchen torrentes, como nuestra raíz está bien cimentada en Cristo, nada nos va a mover. Nada nos va a mover. Lo que implica una profunda conexión y apego a Él como la única fuente espiritual de crecimiento para nuestro diario vivir. Es la única fuente. Recordemos que usted y yo como iglesia somos los pámpanos. Él es la vid. Él es quien produce la savia para ser alimentados. Por ende, no vamos a secarnos, porque es la savia verdadera que nos alimenta. Entonces, esas raíces están bien fundamentadas. Además, debemos ser edificados en la base de sus enseñanzas y ejemplo, para que podamos crecer en madurez y sabiduría espiritual. La expresión confirmados en la fe señala la importancia de mantenernos firmes en nuestra confianza en Cristo y en sus promesas, sin dejarnos llevar por dudas o incertidumbres que el mundo nos pueda provocar. ¿Sabe qué implica esto, iglesia? Perseverancia, constancia en la fe a lo largo de las pruebas y dificultades que podamos enfrentar en nuestro diario vivir. Esto es glorioso. Y al final, Pablo termina hablando de la gratitud y el gozo en Cristo, al final del versículo 7. Y en este cuarto punto, que lo voy a hacer rápido, quiero resaltar la parte final del versículo. El llamado a abundar en acciones de gracia, que es lo que termina hablando el apóstol Pablo en el versículo 7. Básicamente se nos recuerda la importancia de cultivar una actitud agradecida a Dios, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él y es de Él. Nada proviene de nosotros. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque Él nos los ha dado. ¿Sabe por qué? Porque en Él están todas las riquezas y todas las riquezas también están en nosotros por Él. Entonces, nada es nuestro. Todo lo que somos y hacemos es de Él y para Él. Iglesia, la gratitud es una respuesta natural de un cristiano, de un hijo de Dios que fluye de la gracia y del amor. Usted y yo fuimos amados por gracia y por amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, Dios ha sido manifestado en Cristo Jesús. En resumen de los versículos 6 y 7. Nos exhortan a mantenernos arraigados en Cristo, edificando nuestras vidas en sus enseñanzas y sobre todo siendo constantes en la fe y en la gratitud hacia Dios. Esta exhortación que Pablo hace a los creyentes de Colosenses sigue vigente el día de hoy, porque la palabra de Dios tiene un efecto de un presente continuo. Tuvo un efecto en el tiempo antiguo, tiene un efecto en el día de hoy y tendrá efecto, es eterno, es viva. Dice la palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, esta exhortación que Pablo hace a los creyentes en Colosenses sigue siendo relevante para la iglesia del hoy.
recordándonos la importancia de vivir firmes en la fe, constantes en Cristo, como base para nuestra vida cristiana. Y esto nos llevará a tener una vida plena en Cristo Jesús. En los boletines que ustedes tienen, yo dejé básicamente la conclusión de las aplicaciones de este sermón. Y se los leo, yo sé que ustedes lo tienen ahí. Dice, número 1, fundamentar nuestra fe en Cristo. Número 2, crecer en el conocimiento de Cristo. Número 3, perseverar en la fe. Número 4, vivir una vida de gratitud. Y número 5, buscar la unidad en la comunidad de fe. Era lo que el apóstol deseaba para la iglesia a los colosenses. Y es lo que hoy usted y yo debemos perseguir todos los días. Es que, iglesia, vamos a orar. Le damos gracias a Dios por este día que nos permite escuchar su palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso, que nos has dado esas bendiciones espirituales. Señor, estamos aquí. Ayúdanos a hacer lo que tú nos pides que hagamos. Gracias por estos consejos sabios que nos has dejado. Gracias por cada uno de los que hoy estuvimos en tu iglesia. Ayúdanos a poder ser fieles a tu palabra, constantes, edificados. Que al salir de este lugar, Dios mío, salgamos siendo hacedores y no solamente oidores. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso, por quien te damos gracias. Amén y amén.